El 22 de febrero de 1954, para satisfacer la demanda de personal capacitado en las ciencias de la comunicación colectiva, se fundó la Facultad de Periodismo en la ciudad de Veracruz. El entonces gobernador del estado, licenciado Marco Antonio Muñoz, y el rector de la Universidad Veracruzana, el licenciado Ezequiel Coutinho, decidieron integrar el entusiasmo de periodistas empíricos que ya trabajaban en el dictamen, el decano de la prensa nacional. El director de este renombrado periódico, don Juan Malpica Silva, inició este proyecto en colaboración de Juan Malpica Mimendi, Félix de C. Martínez, Alfonso Valencia Ríos y Antonio Salazar Páez, todos ellos excelentes periodistas. Porque la teoría la pusieron en las aulas, pero la práctica fue en el periódico El Dictamen, que don Juan Malpica Mimendi y don Juan Malpica Silva apoyaron. Así nació la idea de que con profesores de El Dictamen, de la planta de redacción, formáramos lo que es ahora ciencia de la comunicación. De este modo, la Facultad de Periodismo de Veracruz nació con el apoyo del gobierno y de los órganos informativos de la entidad, en el seno de nuestra máxima casa de estudios. Fue inaugurada esta en el auditorio del Ilustre Instituto Veracruzano, ante las más destacadas autoridades civiles, universitarias y representantes de los medios de comunicación del estado de Veracruz, con una alta misión, la de ser el baluarte de todas las libertades conquistadas por el pueblo, entre ellas las de pensar y escribir. Su ideal era el servicio a la comunidad a través de informaciones veraces realizadas con limpia técnica de redacción y alto sentido moral. Al inaugurarse la facultad, su personal docente lo conformaba un pequeño grupo de profesores capaces de abastecer de conocimientos a un grupo de 13 alumnos. En total, eran 5 catedráticos a los cuales posteriormente se les unirían poco a poco más docentes. Los edificios eran adecuados, lo que ya empezó a no ser adecuado fue la cantidad de alumnos que comenzaron a ingresar. Teníamos buenos maestros, éramos muy pocos, juntados todos los grupos, no pasábamos de 120 estudiantes. La selección del personal tuvo las dificultades propias de una actividad nueva en los medios universitarios que carecía de personas especializadas para cubrir las plazas necesarias. Pero esto no fue un freno para seguir perfeccionando las materias impartidas. Aunque oficialmente la facultad fue inaugurada el 22 de febrero de 1954, los cursos se iniciaron el 11 de ese mismo mes en la escuela secundaria y de bachilleres, cuando el licenciado Renato Reyes Senties, que era el director, cedió un aula para ese fin. Dice don Félix, dice, yo me llevo muy bien con Reyes Senties, el licenciado Reyes Senties, era director de la preparatoria, antes se llamaba preparatoria. Le habló, entonces Reyes Senties nos dio un salón, un aula, y en esa aula empezamos los 13 de allí del dictamen, con otros 5 que se nos agregaron. El ayuntamiento, ante el creciente afán académico, 2 meses después otorgó varios salones en el segundo piso del edificio Trigueros, donde más tarde se recibieron algunas máquinas de escribir y unas sillas de paleta. Primero estuvieron en el edificio Trigueros, en un piso, tenían 2 cuartos y ahí estaba la facultad porque eran poquitos alumnos. La facultad empezaba a crecer y necesitaba de un edificio en donde pudieran reunirse todas sus instalaciones. Por tal motivo, don Félix de C. Martínez gestionó y obtuvo de la Universidad Veracruzana la autorización para obtener un inmueble adecuado. Esta vez, la Facultad de Periodismo ocuparía un nuevo edificio, ubicado en la calle de 5 de Mayo, número 29,
lugar que durante 7 años albergaría a excelentes periodistas en formación. Inició en una casa que realmente fue una casa privada. Entonces ahí eran unas cuartitos realmente pequeños. Teníamos muchas incomodidades, efectivamente, pero les quiero decir que nosotros teníamos laboratorios tan buenos como los que en esa época podía permitir la tecnología. Nuestro maestro era José Luis Volado. Bueno, cuando yo ingresé era una casona vieja que estaba en 5 de Mayo, casi Juárez. Lo más divertido era irse al balcón. La pasaba muy bien en el balcón y los muchachos desde abajo nos recitaban poemas, nos tocaban canciones y todo, porque además era de lo más divertido. Te digo que era un ambiente muy sano. Y las aulas eran las recámaras. Y aquí me da risa porque, bueno, me da risa y no, ¿verdad? Pero bueno, los tiempos cambian, ¿no? Pero me da risa porque se quejan de los laboratorios. Si yo te dijera que el laboratorio donde yo aprendí fotografía era una cocina, yo revelaba donde lavaban los trastes. Pero la tarea hubo de ser proseguida por el profesor Alfonso Valencia Ríos, quien a la muerte de don Félix de C. Martínez le sucedió como director. Esta fue una etapa de integración donde se seleccionó al personal docente, se cimentó el prestigio de la institución y se asentaron las bases definitivas para su proyección futura. Fue una época de esfuerzo, de lucha y de sacrificio. La institución impartía a los alumnos enseñanza teórica y práctica y trataba de relacionarlos con las fuentes de información. Nos hablaron de que íbamos a hacer prácticas en los sitios donde se generaban las informaciones o las noticias. Fue el dictamen desde un principio, pero después ya no era solamente el dictamen, sino todos los demás periódicos, y nos metimos en todos los periódicos, y nos fuimos a América del Sur, y la CIESPAL nos dio lugar para que fueran compañeros nuestros, y fueron a Estados Unidos, fueron a Cuba, fueron por todas partes. Asimismo, el trabajo práctico de investigación que los estudiantes realizaban por iniciativa propia era arduo y enriquecedor, pues daba a conocer la verdad oculta sobre diversos aspectos sociales. Además, con el fin de conocer mejor Veracruz y algunos estados, los estudiantes de periodismo efectuaron frecuentes viajes por todo el país e incluso por el extranjero, para tener nuevas experiencias y conocer el trabajo periodístico en otros lugares. Por ejemplo, también al noticiario de Nescafé, que se transmitía todos los días por el Canal 2 a las 7 de la mañana con Jacobo Saludos, que fue una experiencia muy importante, ¿no?, para nosotros estar ahí ya en un estudio de televisión profesional. Y la anécdota que de ahí sacamos es, me acuerdo que yo me impresionaba siempre Jacobo Saludos cuando hacía su editorial del día, ¿no?, que empezaba a hablar, ¿no?, que hablaba del tema del día, ¿no?, el editorial del día, y decimos, este señor qué bárbaro, qué inteligencia tiene, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta de que como no había en esa época teleprompter, le ponían en una cartulina, le ponían con letras grandes lo que tenía que decir, y nomás lo estaba viendo frente a la pantalla, frente a la cámara, y lo estaba leyendo. Ese era el teleprompter de esa época. Es una anécdota que no se me olvida, ¿no? Además, tuvimos la oportunidad de que, como éramos tan pocos, de viajar por todo el país. Hacíamos viajes al extranjero, en viajes de práctica, que durábamos 20 días fuera, con todo pagado, fíjate nada más. Esa era una cosa muy... Y además nos sobraba dinero. Y entonces viajamos fuimos a Guadalajara, fuimos a Monterrey, fuimos a Laredo, entonces anduvimos por todo, y en el sureste llegamos a Cancún, a Quintana Roo, recorrimos todos los periódicos. Esa es una de las cosas que yo aprendí, a conocer toda la cuestión de los medios impresos. Cuando el licenciado Fernando Salmerón Royce fue rector de nuestra casa de estudios, inauguró los talleres de tipografía, donde se puso en marcha la prensa para imprimir el periódico universitario, que era mensual, y estaba dedicado a tratar exclusivamente las noticias universitarias de la Universidad Veracruzana. La edición normal era de 2,000 ejemplares, pero en algunas ocasiones se publicaron números especiales y se llegaron a imprimir hasta 5,000. Las notas, formarlo, vigilar ahí abajo en la imprenta
cuando se tiraba, eso para nosotros era muy importante. A diagramárselo, les hicimos notas y como a los 15 días nos dijeron que había ganado el primer lugar nacional, tanto en formato como en contenido. Fue una cosa que realmente a mí me gustó muchísimo. Periodicidad mensual, era mensual. En ella se recopilaba lo más importante de la vida académica de la universidad, de la facultad y de todas las actividades que desarrollábamos nosotros. Nosotros éramos los que construíamos el periódico, lo hacíamos desde reportear, tomar fotografías, entrevistar, diseñarlo, imprimirlo y distribuirlo. Por aquellos años, la Facultad de Periodismo inició el proyecto de contar con una muy vasta biblioteca y hemeroteca, la cual fue atendida por doña Sofía Edes Ponda. El crecimiento de la biblioteca se logró a base de donaciones hechas por la Universidad Veracruzana, por autoridades civiles, embajadas y consulados de varios países, algunas casas editoriales y personas e instituciones que obsequiaron muchos y muy valiosos libros a esta facultad. Tanto fue el interés por abastecerla que en sus primeros 15 años de funcionamiento logró almacenar 2.192 volúmenes. El gobernador Fernando López Arias, quien dispuso que la facultad debía de elaborar en un nuevo edificio, construido especialmente para que operara con mayor comodidad. Con aguda percepción, había comprendido la importancia que en el futuro tendría una institución universitaria dedicada a preparar a los orientadores de la opinión pública. Los trabajos preliminares de la obra se hicieron en el terreno de la esquina que forman la avenida Zaragoza y la calle de Arista en el centro de la ciudad de Veracruz. Ya una facultad trazada con la idea pedagógica. ¿Por qué con la idea pedagógica? Porque intervino en su construcción, en su planeación, un sabio que había venido con motivo de la guerra franquista, había venido a Veracruz y se llamaba el arquitecto Enrique Segarra. El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, inauguró el nuevo edificio de la Facultad de Periodismo en 1967. Después de descubrir una placa de bronce, el presidente escuchó el discurso de bienvenida que pronunció el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad, Ramiro Guzmán Tecillos, al que, por cierto, felicitó por sus palabras e incitó a todo el alumnado a servir apasionadamente a la verdad y a México. Y así lo hicieron. Se vinieron los años de los movimientos estudiantiles y los alumnos de la facultad les tocó ser parte de ello. Participamos en un movimiento del 68, fuimos una parte viva, activa de ese movimiento, pero además contamos siempre con el apoyo de nuestro director, que él con esa formación, con esa preocupación que tenía por todos nosotros, siempre estaba al pendiente de lo que sucediera para en un momento dado protegernos. La cerrazón del gobierno nos entró miedo. Es decir, yo recuerdo que cuando se dio el 2 de octubre, yo estaba en mi casa y no quería salir ni a la esquina. Cuando nos avisaron que ya las clases iban a reanudar y todo eso, no teníamos muchas ganas de regresar a las clases. Es decir, hubo mucho miedo. No era un mundo fácil. Vivíamos un mundo de represión. Hoy tienen tantas cosas como libertades de sexo, libertades para expresarse, tantas cosas. A lo largo de la vigencia de la licenciatura en periodismo, los planes de estudio sufrieron cambios pequeños, sin perder la estructura original y sin alterar la orientación central de la carrera. Este plan de estudios fue todavía para licenciado en periodismo, pero ya era una transición hacia ciencias de la comunicación, porque ya veíamos teorías de la comunicación, ya veíamos investigación de la comunicación, ya veíamos metodología, en fin, veíamos ya materias que ustedes llevan, ¿no?
En 1973, cuando la Universidad Veracruzana introduce el año de iniciación universitaria propedéutico, la Facultad de Periodismo decide modificar su plan de estudios y establecer la licenciatura de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, aunque mantiene el énfasis sobre la formación periodística. Pues tal vez en las materias como fotografía, como en las materias de medios audiovisuales, tenían mayores necesidades. A partir de los inicios de la década de los 80, se da el llamado boom de las escuelas de comunicación en el país. A pesar de que la Universidad Veracruzana era en ese momento la única institución de educación superior que ofrecía esa licenciatura en toda la zona sur-sureste del país, diversas instituciones privadas y públicas nacionales abrieron sus programas en ciencias de la comunicación, mientras que la percepción social acerca de las oportunidades laborales en ese campo produjeron una creciente demanda de aspirantes a cursar esta carrera. La Facultad de Ciencias de la Comunicación encuentra una oportunidad de desarrollo que originalmente solo se expresa en el crecimiento de su oferta educativa. Se crean 2 grupos adicionales al ya existente y se aumenta la planta docente para atender a la nueva población estudiantil, pero la infraestructura permanece igual. Posteriormente, en 1985, se traslada al edificio que actualmente ocupa, en el que se soluciona en parte el problema de espacio. La facultad, considerada como de baja demanda, pasó a ser, en corto tiempo, sobresaturada. A mí me tocó un plan de estudios en el cual se dividía en menciones la carrera. Había un área de producción, un área de publicidad, un área de relaciones públicas y un área de prensa. En 1979 se tuvo que abrir un nuevo grupo para dar respuesta al extraordinario número de alumnos que solicitaron inscribirse. 2 años más tarde se creó el tercer grupo que hasta la fecha existe. Con el tiempo, hubo la necesidad de establecer límites al ingreso, de manera que en 1990 se estableció un tope de 50 alumnos por grupo, que bajó a 45 en 1993 y a 40 al año siguiente, manteniéndose esta última cifra hasta el día de hoy. La matrícula dentro de la facultad era mayor a la que hay ahora, es de unos años para acá que se ha ido reduciendo la matrícula. Yo me acuerdo que en uno de mis grupos éramos 70, entonces pues no alcanzaban las bancas, las sillas, y prácticamente nos teníamos que robar las sillas y las bancas de otros salones, ¿no? Y nuestros compañeros de otros salones pues hacían lo mismo con nosotros. Pero a pesar de todo, la FACICO ha continuado con su desarrollo y se ha fortalecido en cada uno de sus ámbitos para mantenerse firme y a la par de las nuevas tecnologías, para estar a la vanguardia del entorno competitivo. $50 años han pasado y la llegada de avances tecnológicos, de la excelencia docente, la apertura de mercados, infraestructuras y las nuevas teorías han fortalecido a nuestra institución, que desde el primer día de su existencia ha tenido el objetivo de servir.